de poder realizar un culto de adoración. Bueno, amados, como no es cada día del Señor, antes de pasar al sermón, vamos a entonar el Salmo del Salterio de Ginebra y vamos a entonar el Salmo 13. Vamos a entonar, el Salmo 14. Salmo 14. Este salmo, que la introducción por Juan Calvino al Salmo 14 dice así. Él dice que todo está lleno de infieles y paganos. Describe su corrupto entendimiento. Desea y predice su ruina y la liberación del pueblo de Dios, que está siendo devorado por ellos. Entonemos el Salmo 14. Amén. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, ellos se corrompieron, y obras abominables hicieron, no hay humano, ni uno existió, que bien obró. Jehová desde los cielos miró, atento a la humanidad entera, para ver si al menos uno existiera, que entendiese en su corazón, que busque a Dios. Todo humano se llegó a torcer, y todos ahora se han corrompido. Ni aquí tampoco ha existido el que practique en verdad el bien, ni un solo ser. No entienden los que obran iniquidad, que a mi pueblo con saña devoran, como si un pequeño pan comieran, y al Dios del cielo, el gran Jehová, no invocarán. Allí de espanto y conmoción, fuera de sí del continuo temblaron, de pánico ellos se estremecieron, pues siempre está con la generación del justo Dios, de aquellos que el poder planeó. Vosotros mucho habéis escarnecido, con altivez lo habéis menospreciado, por cuanto su refugio en aflicción es el Señor. Oh, que salir diera desde Sión, de Israel la salvación deseada, cuando los cautivos regresarán, Jehová del pueblo Jacob gozará, Israel reirá. Amén. Gracias le damos a nuestro Dios. El pueblo nos muestra por medio de estos cánticos nuestra incapacidad. Pues, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, a una se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero gracias damos a Dios que por el poder del Espíritu Santo sigue transformando vidas y corazones. Bueno, amados en el Señor, como lo ven también cada día el Señor, estamos estudiando los profetas menores. Y le invito a que abra su escritura en el libro de Miqueas. Libro de Miqueas, capítulo 4. Estudiaremos el verso 3, 4 y 5. Miqueas, capítulo 4, verso 3, 4 y 5. Es lo que estudiaremos hoy por la misericordia del Señor. Le invito a que, si lo ha encontrado, pueda ponerse de pie
para así dar lectura al sermón de este día de hoy. Libro de Miqueas, capítulo 4, verso 3 al 5. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y Él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se desmayarán más para la guerra, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Amén. Dios Padre, te agradecemos que en tu misericordia, amor y bondad nos permitas esta bella oportunidad de estar el día del Señor congregados como iglesia, cumpliendo este maravilloso mandamiento de que desde que el séptimo día sería el día de reposo, el cual debíamos santificarlo, Señor, tanto por la mañana, por la tarde y por la noche, Señor. Permítenos, oh Dios mío, con solemnidad, con gratitud y con total, Señor, y con total atención podamos recibir esta maravillosa palabra de Dios. Denos sabiduría, Señor, para que podamos comprender las Sagradas Escrituras. Te lo ruego en Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor de tomar asiento, amado, en el Señor. Como ustedes lo saben, estamos estudiando con este libro de Miqueas, versículo a versículo. Miqueas, cuyo nombre significa ¿quién como Jehová? Hemos visto cómo tanto el pueblo que se había vuelto a la idolatría y quería servir a otros dioses en los lugares altos, tanto también los dirigentes de Israel, que por lucro estaban haciendo extorsión, que juzgaban, pero a cambio de dinero, porque lo único que le interesaba, ¿cierto?, a los líderes y a los dirigentes de Israel era sacar provecho del pueblo. Pero Dios, que es un Dios justo, traería sobre ellos juicio. Y ese juicio sería tan devastador que ellos serían esparcidos y serían sacados de aquella tierra prometida. Pero partiría el juicio porque al ellos no prestar atención a la palabra de Dios, al despreciar la palabra de Dios, Dios levantaría profetas mentirosos, los cuales llevarían al pueblo a la perdición. Sus sacerdotes, que debían llevar al pueblo a la palabra de Dios, que debían llevarlo al perdón de Dios, se volvían al lucro también. Pero Dios los castigaría y haría de Sión ¿cierto?, un campo arado. Es decir, quitaría todo lo que hay ahí. Todas sus construcciones serían asoladas y derribadas, volviéndose tal como lo es un campo que se ara por completo, esa tierra de la cual bota todo lo que está encima de ella para quedar completamente limpio. Pero lo más triste es que el templo sería destruido, el lugar de adoración sería devastado y por consiguiente abandonado y llenado de maleza. Hemos visto cómo, si algunos han visto reportajes de cómo es Chernobyl, se van a dar cuenta que ya la humanidad, de no ha estado mucho tiempo ahí ya, por el desastre que ocurrió, empieza la vegetación a tomar dominio de toda la ciudad y empieza a tapar y a cubrir todas las construcciones. Así el templo iba a quedar, lleno de maleza, lleno de árboles que lo consumirían. Pero no debemos olvidar que en este contexto, no solo no era que todo el pueblo estuviese haciendo esto. Siempre Dios ha dejado un remanente escogido por gracia. Siempre Dios ha dejado un pequeño grupo de personas que le sirven, que le adoran, como las Sagradas Escrituras nos mandan.
Entonces, ¿cómo recibiría este pequeño grupo de escogidos de Dios este devastador juicio? Sería llenado de tristeza su corazón, al no tener un lugar donde adorar, al entender que serían esparcidos en este juicio inmediato y temporal de Dios. Pero es ahí donde entra el capítulo 4, el cual estudiamos el domingo pasado, el cual les da una esperanza a aquellos escogidos de Dios, el cual les da una esperanza a aquellos que tienen su mirada en las cosas de Dios y no en las cosas del mundo. Y les dice que en los últimos tiempos, en los tiempos finales, ¿qué haría Dios? Sino que pondría esa casa de oración, la pondría por cabeza de montes. Es decir, aquella adoración al único Dios se extendería como la adoración más importante dentro de todo lo que es el mundo. No es de sorprendernos que según las estadísticas, la religión más importante y predominante del mundo es el cristianismo. Porque esta adoración al único y verdadero Dios se extiende no solo para un pueblo en particular. Se les promete a aquellos israelitas que ahora le adorarían las naciones. Y de que ese templo sería un mejor templo. Cuando en las lecturas lleguemos al libro de Ezequiel, nos vamos a dar cuenta que Ezequiel, en los últimos capítulos, 40, 41, nos muestra un templo tan precioso. Un templo que ni siquiera se parecía al de Salomón. Era mucho más grande, era mucho más precioso que el templo que Salomón había construido. Dándonos a entender que el templo más precioso ha quedado para nosotros. ¿Y cuál es el templo de Dios? Sino su cuerpo. ¿Se acuerdan cuando dijo Cristo? Derriben este templo y en 3 días yo lo voy a verificar. Como iglesia somos parte de su cuerpo. Por lo tanto, Él ha dejado la iglesia más preciosa. Esa iglesia que puede estar adorando en cada parte de este mundo. Pero bajo este cuerpo tan precioso como lo es el cuerpo de Cristo. El templo de Salomón estaba hecho de piedras. Pero el templo que Dios nos ha dejado, lo ha dejado en aquel cuerpo de Cristo. Ese cuerpo del cual somos participantes los unos de los otros. Y donde quiera que haya 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí en medio. Entendiendo esto, que en estos postreros tiempos, que en los últimos tiempos, acontecerían estas cosas. ¿Y cuáles son los últimos tiempos, según lo que estudiamos la vez pasada? Lo que estamos viviendo, ¿cierto? Estamos en los últimos tiempos. En esa transición de siglo. Estamos en el siglo, pero esperamos el siglo venidero. Estamos en el final de los siglos. Y esperamos este siglo venidero. Creemos que desde que Cristo, Jesús, está a la diestra del Padre, creemos que desde que Él está sentado a la diestra del Padre, Él está reinando, ¿cierto? Él está reinando. Y nos ha enviado a nosotros como embajadores. Y nos ha dotado de grandes riquezas espirituales, de las cuales el libro de Efesios, en el capítulo 2, nos dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Hemos recibido incluso el poder del siglo venidero. Hemos recibido por la gracia de Dios estas maravillosas bendiciones que este pueblo de Cristo se ha aferrado tan grandemente. Es precioso entender todas estas cosas, amados, que aunque aún no hemos llegado al siglo venidero, estamos gustando de los poderes del siglo venidero. Pero lo estamos gustando para hacer luz para este mundo, no para estar escondidos en un cierto lugar. Porque la casa de Dios iba a ser cabeza de Dios. Iba a ser la más importante adoración de todo. Tal así que de las naciones vendrían y dirían: subamos al monte de Jehová, porque de Jerusalén saldría la palabra de Dios, de Sion saldría la ley. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? Prediquen en Jerusalén, prediquen en Samaria y prediquen hasta lo último de la tierra.
Sion saldría la ley, de Jerusalén saldría la palabra de Dios. Porque Dios levantó a apóstoles, los cuales extenderían el Evangelio a lo largo de este mundo. Incluso hasta el día de hoy, este Evangelio ha llegado hasta los confines de la tierra. Este lugar tan lejano llamado Chile, separado por cordilleras y mares, el Evangelio ha llegado hasta nuestros rincones y se sigue extendiendo aún más allá. Entonces entendemos cómo esto, cómo nosotros como cristianos creemos en el ya, pero todavía no. Ya Cristo está reinando, pero todavía no se ha consumado su reino. Todavía seguimos viendo violencia, todavía seguimos viendo maldad alrededor, todavía seguimos viendo muchas cosas. Pero creemos que cuando Dios consume su reino, todas esas cosas se van a acabar. También entendiendo este contexto del capítulo 4, de este reinado universal de Dios, de este reinado que el Mesías vendrá a regir y está rigiendo el día de hoy, nos va a enseñar que los profetas, cuando anuncien estas cosas, ellos anuncian todo junto. ¿No entiendes? Aquí no está hablando de los últimos tiempos, pero al final no está hablando también del siglo venidero. Entonces hay que saber distinguir en esta profecía eso. Vamos ahora al que nos corresponde, versos 3, 4 y 5. Dice así: y Él, es decir Dios, y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. El Señor Jesucristo está reinando, ¿cierto? ¿Y Él qué está haciendo? Está juzgando a muchos pueblos. Está corrigiendo a las naciones poderosas. La posición que tiene esta iglesia cristiana, bástate mi gracia, la posición escatológica, es decir, la posición de los últimos tiempos que tiene esta iglesia cristiana, bástate mi gracia, es una posición amilenial. ¿Qué quiere decir eso? Que creemos que Cristo está reinando y que este reino, que es una antesala de lo que viene al final, es el milenio. No creemos en un milenio literal. Creemos que milenio significa una fracción de tiempo en la cual existe la transición entre este siglo y el venidero. Vamos a ver eso por medio de las Escrituras. Entonces entendemos que Cristo está reinando, no que Él va a reinar más adelante, porque Él se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Y para qué se sentó ahí? Para regir a las naciones con Padre Eterno. ¿Por qué decimos que esto no es de lo que se está hablando aquí, no es el cielo? Porque está diciendo de esta manera, dice: y se sentará cada uno y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. El que va a hacer corregir a la nación. Y sabemos que cuando venga la Nueva Jerusalén va a existir el pecado. ¿Vamos a necesitar ser corregidos? No. Entonces eso está hablando de una fracción de tiempo en la cual Cristo está reinando. Pero para poder encontrar más luz acerca de estos versos, es necesario que vayamos al Salmo 2. Vamos al Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2, versículo 1. Un salmo que hemos cantado, un salmo que hemos estudiado también por medio de los devocionales. Dice el Salmo 2, verso 1: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero mire lo que dice Dios Padre. Dios Padre dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y luego que el rey es establecido, ¿qué hace él? Publica el decreto. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Pídele. Perdón, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídele.
y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué se le entregaría a Cristo? Se le entregaría las naciones por herencia y se le entregaría los confines de la tierra. Es decir, todas las naciones, ¿a quién le pertenecen? A Dios, al Señor Jesucristo. Por eso, ¿quién es el que pone rey y saca rey? Cristo Jesús. No es para sorprendernos cuando Kass dijo en un momento, el que se había tirado al presidente, dijo, no fue voluntad de Dios que yo saliera. Que fija, pudo reconocer eso, no fue voluntad de Dios que yo saliera. Y es cierto, porque ¿quién es el que coloca reyes y saca reyes? El Señor. ¿Quién es el que gobierna sobre todo? El Señor Jesucristo. ¿Y quién le ha dado ese poder? El Padre. Porque el Padre le ha dicho, mi hijo es esto. Yo te engendré hoy. ¿A qué se refiere esa palabra yo te engendré hoy? Recuerde que el Señor Jesucristo nació en un nacimiento virginal. Pero el Hijo de Dios es preexistente, el Hijo de Dios es eterno. Pero tuvo que venir en un cuerpo humano. Por eso fue engendrado en un vientre de una mujer llamada María, una mujer virgen. Y luego de esto se le da a Cristo Jesús las naciones. Pero ¿qué hace él, el Señor Jesucristo, luego que obtiene el reino? Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los vas a desmenuzar. Es decir, Cristo en su gobierno, Él castiga a las naciones también. Uno a veces dice, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto otro en los países? ¿Por qué a estos países les está pasando esto? ¿Por qué a estos países les están pasando otras cosas? ¿Quién está gobernando? Cristo. Y por algo está haciendo sufrir a la nación. Y por algo muchas veces la corrección de Dios está viviendo. Sabiendo también que esto apunta al final también. Cuando Él juzgará con esa vara de hierro a las naciones. Va a juzgar. ¿Y cómo pega esa vara de hierro? Piensa en una vara de mimbre y una vara de hierro. ¿Cuál duele más? La de hierro, ¿cierto? Porque la de hierro es mucho más firme. Y la vasija del alfarero, como esa greda, esa vasija que es desmenuzada en un momento, se quiebra de una manera muy fácil. Pero miren lo que se les dice. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Entonces, nosotros como iglesia, ¿qué debiéramos estar haciendo? Dios por medio de nosotros, ¿qué hace? Amonesta a nuestro gobernante. Amonesta a aquellas personas que están en eminencia. Amonesta a aquellas personas que están por delante. De una u otra manera, la palabra de Dios llega a ellos y les amonesta. ¿Cómo es ese gobierno de vara de hierro? Me hizo recordar por un momento, quizás, obviamente guardando las dimensiones, pero ustedes pueden ver lo que este hombre Bukele del Salvador está haciendo, este presidente. Está rigiendo con una justicia que tal así, ¿cierto? Los delincuentes que hacen llegan a temer. Ellos temen ahora, ellos se esconden, ahora ellos no andan a plena luz del día haciendo sus fechorías, ellos se esconden. Si ellos le temen a un gobernante terrenal, imagínense cómo es ese juicio de ellos. ¿Cómo es esa justicia de Dios? Entonces los reyes de la tierra deben ser prudentes. ¿Por qué deben ser prudentes? Porque el que gobierna sobre todo, ¿quién es? Cristo. Entonces por eso ellos tienen que gobernar con prudencia, porque si ellos no lo hacen bien, ¿a quién le van a tener que dar cuenta? Cristo. Por eso Cristo no es llamado Rey, Él es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, Él está por encima de todo gobierno porque Él lo gobierna todo. Él lo gobierna todo. Y les dice, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temor. Eso es lo que está resonando desde que Cristo ha sido sentado a la diestra de Dios Padre. Se le está diciendo a los gobernantes,
admitan a esta amonestación. Sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Es decir, debe haber un respeto hacia el Señor. Y si el Señor Jesucristo no es respetado, lamentablemente las naciones van a sufrir estas consecuencias. Muchas veces decimos, ¿por qué la delincuencia está a estos niveles? Porque hoy en día el respeto a la autoridad se ha perdido. ¿No es acaso eso una disciplina que Dios está haciendo sobre este país? Por aprobar leyes como el aborto, por aprobar leyes como el matrimonio homosexual. ¿Acaso no son estos, de alguna manera, correcciones de parte de Dios? Pero la amonestación va en esto. La amonestación va a que ellos tienen que honrar al hijo. Ellos tienen que respetar al hijo. Con la consecuencia, dice, para que no se enojen y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su vida. Es decir, se le dice a estas personas, estén conscientes aquellos gobernantes, porque el Señor Jesucristo vendrá a juzgar. Vendrá a juzgar su desempeño como gobernantes. Vendrá a juzgar su desempeño como jueces de la tierra. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Cómo debemos permanecer nosotros felices? Porque nuestra confianza está puesta en Dios. Está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vamos viendo, por medio de este texto de la palabra de Dios, cómo con una claridad tremenda se muestra que Cristo está reinando desde que se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Recuerden, en Mateo 28 y 19, en ese contexto de Mateo 28, antes de Mateo 28, 17, por ahí, 17, 18, el Señor Jesucristo dice algo importante. Dice, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Yo ahora soy el Rey del cielo y de la tierra. Él está reinando. No creemos, ¿cierto? Usted, que lleva también su tiempo en las cosas del Señor, entiende que la posición amilenial, es decir, esta posición escatológica no es la única que existe. Existe también la posición dispensacional, que es la que la mayoría de las iglesias contemporáneas creen. Que creen que el reino de Cristo es un poco más futuro, que esos 1000 años van a ser más adelante. Pero no. La Escritura dice que Cristo está reinando ahora. Él no va a reinar más adelante. Él está reinando ahora. Por eso estamos en el ya. Ya Cristo está reinando. Pero todavía no ha sido consumado su reino. Por eso las palabras tan precisas que el apóstol Pablo utiliza. Somos embajadores. Porque en la antigüedad no es llegar que alguien tome el dominio de algo y al tiro mate a toda la gente que no le sirve. No. El primero envía embajadores a las tierras. Dicen, vuélvase al Señor que ahora es dueño de todo. Cuando vamos a predicar a la calle, una de las cosas que debemos decir, vuélvanse al Señor Jesucristo, porque a Él le pertenece nuestro cielo. O está a favor de Él, o está en contra. O cree en Él, o será despedazado ante el juicio de Dios. Así de tremendo esto. Porque Él no va a tener un reino mixto. Su reino es para sus escogidos. Su reino es para aquellos que crean en su evangelio. Y los que no creen, ¿a dónde irán? Serán condenados. Serán condenados. Veamos lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 20. Libro de Apocalipsis capítulo 20, donde se toca esta parte del milenio. Porque creemos que eso es lo que se refiere en la primera parte de Miqueas capítulo 4, versículo 3. Dice así Apocalipsis capítulo 20. Verso 1 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió
Es decir, la palabra prender significa arrestar. Y arrestó al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y aquí es donde esto está asociado con lo que vimos en Miqueas. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Creemos, ¿cierto?, en nuestra posición escatológica, que Cristo está reinando, y estamos en esta parte llamada milenio, en la cual estamos juzgando también. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros somos puestos, ¿cierto?, para juzgar todas las cosas, para hacer esta distinción en lo que está pasando. Y en este reino de Cristo nosotros estamos amonestando a gobernantes, estamos amonestando a las personas que están en eminencia, estamos amonestando también a cada ciudadano de esta tierra a que se vuelvan al Señor. Y usted dirá, pero aquí dice que Satanás está atado, ¿cierto? Uno dirá, pero ¿cómo yo veo tanta maldad en el mundo? ¿Cómo yo veo tantas cosas malas que se hacen? Pero debemos entender una cosa. ¿Usted cree que si Satanás no estuviese arrestado, y esto no lo entienda de una manera literal, entiéndalo como los profetas predican? Ellos predican de una forma figurativa, ¿cierto? No podemos imaginarlo de una manera literal, así que viene con una cadena literal y lo amarra y lo encadena con un candado, porque usted sabe que el enemigo es espíritu, entonces, ¿cómo una cadena no lo va a amarrar? Pero aquí se está hablando de limitar su poder de acción. ¿Qué quiere decir eso? Piense por un momento. ¿Usted cree que si Satanás estuviese suelto, nosotros pudiésemos estar aquí tranquilamente sentaditos, escuchando la palabra de Dios? ¿Usted cree que si él no estuviese atado, podríamos estar así? No. Si nosotros podemos estar así tranquilitos, aquí escuchando la palabra de Dios, podemos ir a pararnos en la calle, podemos ir a diferentes lugares, es porque se ha limitado ese poder. Satanás está atado, es decir, está limitado. Él puede hacer lo que quiera con la gente de él, pero a nosotros no nos puede tocar, si Dios no se lo permite. Por eso creemos, como el Señor Jesucristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y hemos dicho, y he tratado, amados, de hacerle entender lo que eso significa. Amados, nosotros estamos en una posición de ataque, no en una posición de defensa. Que las puertas del infierno no prevalecerán significa que ninguna de esas puertas puede impedirnos que el Evangelio sea anunciado de una u otra forma. ¿Me entiendes? No es que la puerta del infierno, eso quiere decir que nosotros estamos escondidos, no, nosotros vamos a las puertas del Hades. Vamos a asaltar, piensen en una guerra, nosotros vamos a ir a asaltar las puertas del Hades. Y esas puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente Satanás no tiene el poder de matar y exterminar la iglesia. Piense por un momento, si Satanás no estuviera atado, ¿usted cree cuántas personas tiene él y cuántas personas son de Cristo? Ellos números los ganan, ¿sí? La mayoría de los gobiernos, ¿a quién le pertenecen? A él. Entonces, ¿usted cree que si él estuviera en el dominio, podríamos estar aquí? ¿Usted cree que leyes como la libertad y el culto podrían ser enunciadas? No.
Todo esto es porque el Señor Jesucristo lo ha permitido. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, entendiendo esto, en la antigüedad ellos pudieron ir a la cortina de hierro. ¿Se acuerdan lo que habían hecho antiguamente? Aquellos comunistas impedían que el Evangelio llegara. Pero ellos, de alguna u otra manera, llegaban con un vehículo, le entregaban con Biblias y le entregaban a las personas. Piensa en Corea del Norte, en un lugar donde no puede, entre comillas, llegar el Evangelio. Si usted supiera que los hermanos de Corea del Sur, ellos toman unos globos con helio, ponen textos bíblicos y los envían allá. Y el mismo viento hace, y llega a algún punto, se revienta y caigan los textos bíblicos para que ellos puedan de alguna manera. Por eso las puertas del infierno no van a prevalecer. Y creemos que en Corea del Sur, aunque técnicamente dicen que no hay cristianos, hay muchos cristianos. Pero cristianos que están ahí, escondidos, predicando el Evangelio, poniendo en riesgo sus vidas por el Evangelio. Pero para eso es necesario entenderlo. Porque mire, cuando Satanás es soltado en su prisión, vean el verso 7, Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se fija? Satanás fue suelto, y ¿qué es lo que inmediatamente hizo? Juntó a todas las naciones que le pertenecen a él. ¿Para qué? Para ir a matar a los santos. Pero el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. Y solo con su boca y con el fuego que hizo descender, y no pudieron permanecer contra la iglesia. Entonces sabemos que en el final, cuando esta época que estamos en este siglo, estamos llegando al fin del siglo, estamos llegando al fin, al último de los tiempos, cuando esto se termine, ¿qué va a hacer? Satanás va a ser soltado. ¿Pero quién lo va a derrotar? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted puede decir, ya, pero a lo mejor usted no está explicando eso. Pero veamos lo que dijo Cristo. Yo creo que de una manera donde podemos salir de la duda es viendo lo mismo que el Señor Jesucristo dijo. Vamos a Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. Dice así la palabra de Dios en Mateo 12. Y vamos a leer desde el verso 22 para entender el contexto. Mateo 12, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, verso 22, dice así, no pierda de vista Apocalipsis 20. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le salió de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Mira lo que dice. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, mire lo que dice el Señor, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, el Señor Jesucristo echaba fuera los demonios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios estaba. El reino de Dios estaba. ¿Y qué significa esto? Mire, lo explica de esta manera. Verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le... ¿Y se acuerdan lo que hizo el ángel? ¿Qué hizo? Ató a Satanás con una gran cadena y lo ató por 1000 años. Y entonces podrá saquear sus bienes.
¿Qué está queriendo decir el Señor Jesucristo? ¿Usted cree que yo voy a poder llegar aquí a la tierra si primero no ato a Satanás? ¿Me entiende, no? Él para poder saquear los bienes del hombre fuerte, el hombre fuerte en este caso es Satanás, él para poder asaltar este reino y instaurar su reino, ¿qué tiene que echar primero? El otro reino que ya estaba, que era el reino de Satanás. Y para lograrlo, ¿qué tenía que hacer? Atar al hombre fuerte. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Ató, ¿cierto? Satanás fue atado para que su reino comenzara. Por eso él que hacía, echaba fuera a los demonios. Porque ya los demonios no tienen arte ni parte en este reino que le pertenece a quién. Cristo. Pero es triste, amados, que hoy en día algunos no han entendido este texto y andan diciéndole a los demonios, yo te ato. ¿Te fijas? Atemos y desatemos, dice. Voy a atar un demonio, voy a atar esto. No, nada. Eso lo hizo Cristo. Eso lo hizo Cristo. Y eso fue una señal de que Él está reinando. Porque Satanás fue atado. ¿Quién es Satanás? El hombre fuerte. Y para que él lo piense en lo mismo que pasaba en la antigüedad. Si usted iba a conquistar un reino, usted primero al rey de esa tierra tiene que reducirlo, ¿cierto? Tiene que atarlo, para que luego su reino empiece a correr, porque si no derrota a ese rey no es rey todavía, ¿no? Entonces eso es lo que hizo Jesús, por eso él podía echar fuera los demonios tan fácilmente. Que Satanás esté atado no significa que él no puede hacer matar, él lo está haciendo, pero él no tiene la capacidad de matarnos a todos nosotros, no tiene la capacidad. Pueden algunos morir, algunos cristianos sí, pero no puede terminar a la iglesia por completo, no puede, porque él está limitado. Me ha gustado como algunos le hacen el ejemplo. Cuando usted ata a un perro, el perro se puede mover en el radio que alcance la cuerda, ¿o no? Eso es que esté atado. Se limita su poder de acción. No significa que esté así y que no se pueda mover, no. Tiene su nivel de acción. ¿Y cuál es la esfera de acción del diablo? Los hijos del diablo, ¿cierto? Ahí va a estar. Por eso, el enemigo, ¿cómo anda? Alrededor vuestro buscando a quien devorar. Por eso, ¿cuál es el consejo del apóstol Pablo? No dé lugar al diablo. ¿Se fija? ¿Por qué no darle lugar al diablo? Porque usted está metiéndose en su nivel de alcance. Si nosotros empezamos a hacer las cosas malas, al final ahí nos estamos metiendo al nivel de alcance del enemigo. Y ahí es donde muchas veces nos hace daño. Pero mientras estemos firmes en las cosas del Señor, estamos seguros en Él. Estamos seguros en Él. Entonces, entendemos que el Señor Jesucristo gobierna sobre todo. Filipenses en el capítulo 2. Vamos a Filipenses. Antes de Colosenses. Filipenses capítulo 2. Versículo 9 dice así. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aquí le hago la primera pregunta. Si según el contexto, ¿cuál es el nombre que es por sobre todo nombre? Jesús. ¿Jesús? ¿Cuál? Señor. ¿Por qué? Porque él ya se llama Jesús. Pero dice a él se le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Para que, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre que es por sobre todo nombre. A él se le ha dado el título de Señor. Y si eso lo entendemos, como los judíos entendían al Señor Jesucristo, se le dio el título de Adonai del Antiguo Testamento. Eso quiere decir que ahora Jesucristo es el soberano. Ahora Jesucristo es el más excelso. Por eso todos los que están en el cielo, todos los que están en la tierra y todos los que están debajo de la tierra confiesan que el Señor Jesucristo
tiene el dominio sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra, porque Él ahora es el Señor. Él es el Señor. Entonces ahí entendemos cómo esto que el Señor le había prometido a David, que un hijo suyo se sentaría en un trono y en un reino que no tendría más fin. ¿Se acuerdan cuando le prometió? Y estamos nosotros leyendo Primera de Reyes y vimos el inicio de Salomón. ¿Cómo fue el inicio del rey Salomón? Un rey sumamente, ¿cierto?, con alta sabiduría, con altas posesiones. Esto. Si usted entiende el contexto de eso, anteriormente el Señor le prometió a David que le iba a dar un hijo que se iba a sentar y iba a tener el dominio de todo, iba a ser el más próspero, iba a ser el que iba a traer la paz. ¿Y Salomón en su primera parte tuvo alguna guerra? No, porque era un reino de paz. Incluso todas las naciones venían a oír la sabiduría de Salomón. Entonces ahí como que la historia nosotros le está diciendo, parece que es Salomón. Pero después Salomón empezó a tener más mujeres, empezó a comprar más caballos, caballería, eso significa hacer un poder bélico, y eso quiere a alguien de paz. Entonces ellos nos dicen, no, él no era. Él no era. Tiene que levantarse un mejor Salomón. Entonces ahí todos ellos siempre están esperando uno mejor, siempre, 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 hasta que el Señor Jesucristo nace. No para ser cualquiera, sino para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para ser aquel que tiene dominio sobre todo. Y vamos a lo que dice el Salmo 72, uno de los salmos de Salomón. Salmo 72. Este salmo para Salomón. Dice así el Salmo 72. Salmo 72. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como rocío que desfila sobre la tierra. Florecerá en su día justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Se fijan lo que le había dicho en el Salmo? Pídeme y te daré por posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, ¿aquí de quién está hablando? Del Mesías. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Ante Él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de Él. Todas las naciones le salvarán, le servirán, porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tiene de socorro. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres, y así sucesivamente. Pero vemos cómo el Señor Jesucristo reina de una manera tan magnífica, de una manera tan excelsa, de una manera tan preciosa. Nuestro Señor Jesucristo reina y está reinando. Pero hay una cosa. Por eso creemos en el ya pero todavía no. Cristo está reinando. Pero él falta ¿qué cosa? Que su reino se consume. Y cuando su reino sea consumado, ¿qué va a traer él? Paz. Él va a traer paz. Porque el Señor Jesucristo, como leímos la vez pasada, el domingo pasado, dice, es necesario que Él reine hasta que ponga a todos los enemigos por estrado de sus pies. Y luego entregue el reino a quién. ¿A quién le tiene que entregar el reino, Señor Jesucristo? A su Padre. A su Padre. Porque es necesario que Él reine hasta que ponga a su enemigo y después entregue todo el dominio al rey, a su Padre. Entonces es precioso entender esto. Volvamos a Miqueas capítulo 4, verso 3 dice,
y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. ¿Qué está explicando aquí el profeta? Que este rey, ¿qué es lo que va a traer? Paz, ¿cierto? Porque ya sus herramientas de guerra ahora las van a transformar en asadones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que de manera literal vamos a pescar una espada y vamos a transformar en un asadón. Aquí está poniendo un ejemplo, un símbolo de decir, este rey va a traer paz. Este rey va a traer paz. ¿Y esa paz está? No, ¿cierto? Porque aún no ha sido consumado su reino. Aún no ha sido consumado su reino. Entonces ahora se habla del siglo venidero. ¿Ven cómo el profeta hace esta transición? Entre este siglo y el venidero. Ahora empieza a hablar del siglo venidero, donde va a haber paz. ¿Y cuándo esa paz se va a prolongar? ¿Cuándo esa paz va a llegar? Esa paz va a llegar, volviendo a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Esa paz va a llegar cuando Satanás y sus huestes sean derrotadas. Pues dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20, verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Después usted puede ver del verso 11 al verso 15 cómo son abiertos los libros, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero luego ocurre el capítulo 21 y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Nótese el verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Cuál es la que desciende? La ciudad celestial. ¿Y esa ciudad celestial cómo se llama? Jerusalén. O Jerusalén. Esta palabra Jerusalén significa casa de paz. Entonces se fija cómo el Señor Jesucristo, después que venza a todos sus enemigos, mande al diablo y a todos sus seguidores al lago de fuego. Mande a todos los que no sirven a Dios, los mande al lago de fuego. ¿Qué va a acontecer con ellos? Van a ser torturados de día y noche por siglos y siglos. Pero ¿qué va a acontecer con todo esto? Que Él va a traer paz. Porque ¿cuál es la que desciende del cielo? La nueva Jerusalén. ¿Y Jerusalén qué significa? Ciudad de paz. Ciudad de paz. Entonces el Rey, nuestro Señor Jesucristo, en la consumación de su reino, derrotará a todos sus enemigos y luego traerá a su ciudad de paz, a su esposa, la nueva Jerusalén. ¿Y cuál es esa sino donde habita su pueblo, sino donde habitan sus hijos, sino donde habitan todos sus amados, donde ya no existirá la muerte, donde ya no existirá la delincuencia, donde ya no existirá el dolor, ya no existirá el cáncer, ya no existirá la enfermedad, ya no existirá la depresión, ya no existirá ninguna cosa mala en esta tierra, porque ese será un reino de paz. Luego empieza a describir ese reino de paz, este libro de Apocalipsis, y dice: ya no va a haber más lloro, ya no vamos a tener que llorar más, ya no vamos a tener que despedir a nuestros seres queridos en un cajón, porque ahí ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, no hay amargura. Ese es el lugar que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Ese lugar
que es un lugar de paz. Me gusta mucho cómo el libro de Apocalipsis, dentro de lo que es la escatología milenial, se va entendiendo que no es una progresión. ¿Qué quiere decir progresión? No es que, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5 ocurra en el día 1, el otro ocurra en el día 2, 3, hasta llegar al último. No. Apocalipsis se va diciendo lo mismo constantemente. Se va repitiendo una y otra vez. Por ejemplo, en el Apocalipsis 20 vemos cómo todas las naciones se reúnen. ¿Y a quién quieren atacar? Al pueblo de Dios, ¿cierto? ¿Y quién lo obedece? El Señor Jesucristo. Si avanzamos un capítulo anterior, el capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, dice así, Apocalipsis 19, 11. Si quieren, prendan un poquito la estufa. Hay que apretarle el botón. Apocalipsis 19, 11. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía unos vestidos que ninguno conocía sino el mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesucristo, ¿cierto? Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene este nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si avanzamos hasta el verso 19, dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían librado su marca. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Se fija cómo esta parte de Apocalipsis 19 es el verso 8, 9 y 10 de Apocalipsis 20. En Apocalipsis 20 se mostró solamente una fracción, cómo el Señor hace descender fuego y nos mata, ¿cierto? Y Apocalipsis 19 está explicándolo de una manera más extensa, como que se devolvió y está hablando de una manera más extensa. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Se explica? Y más atrás, aquí dice que destruyó a las naciones, ¿cierto? Y más atrás usted ve el capítulo 18 y capítulo 17, dice la condenación sobre la gran ramera y la condenación sobre la Babilonia. ¿Y a quién representan eso? A las religiones del mundo, y representa también a lo que es el sistema político y económico, al sistema del mundo. ¿Y qué hacen? Caen, son destruidos. ¿Se fija cómo es la misma reiteración de lo que vimos en Apocalipsis 20 y Apocalipsis 19? Y así sucesivamente, la trompeta y todas estas cosas al final es una reiteración de lo mismo una y otra y otra y otra vez, pero de una manera más extensa. Entonces, para entender el libro de Apocalipsis tenemos que tomar cada una de estas piezas y irla viendo como una película. Porque es como que la película está contando algo, pero a la vez se devuelve hacia el pasado y nos cuenta la historia de manera más extensa. Eso es lo que está haciendo. Para que lleguemos a Apocalipsis 20 y nosotros ya entendamos todo. Porque eso ya se había explicado anteriormente. Así de importante entender esto, de cómo nuestro Señor Jesucristo en este reino venidero va a traer paz. Un contemporáneo de Miqueas, Isaías. Vamos a Isaías 11. Isaías capítulo 11. Explicando este reino de paz, donde dice Miqueas, las espadas van a ser transformadas en asadones. Isaías, ¿cómo lo muestra? Isaías capítulo 11, versículo 6. Isaías 11, 6 dice así, mire, esta imagen como lo hace el profeta, dice Isaías 11, 6. Morará el lobo con el cordero. ¿Quién haría un lobo o un cordero? Se lo comería, ¿cierto? Pero aquí dice que el lobo y el cordero
van a habitar juntos. Y el leopardo con el cabrito. ¿Qué le haría un leopardo a un cabrito? Se lo comería, ¿cierto? Inmediatamente. Pero dice, y el leopardo con el cabrito se acostarán, imagínense. Un leopardo y un cabrito se acuestan. El becerro y el león y la bestia doméstica estarán juntos. ¿Y quién los va a pastorear? Un niño. Imagínense un niño con un leopardo. ¿Te fijas? La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Es decir, el león, ¿cierto?, ya no le hace daño a nadie. Y miren lo que dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. El áspid es un montón de serpientes, es decir, un niño de pecho va a estar jugando ahí donde están las serpientes. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la cabeza de la víbora. ¿Veis cómo está explicando este nuevo reino del Señor? ¿Cómo va a ser? No harán mal ni dañarán en todo el santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Qué está queriendo decir Isaías? ¿Que los animales allá no se van a hacer nada? ¿Eso está diciendo? ¿Qué está diciendo entonces? ¿Alguien tiene una idea de qué lo que habrá paz? ¿Se fija? Eso es lo que nos quiere transmitir. Pero se fija cuando uno tiene una interpretación literal. ¿Qué dice? Ah, mira, los animalitos van a andar todos juntos y se imagina todos los animales juntos. No. El profeta está hablando con imágenes vívidas la profecía. Y está explicándole, allá va a ser un reino de paz. No está diciendo en el cielo, en ninguna parte de la Biblia dice que allá, cuando estemos en la Nueva Jerusalén, van a haber animales. No existe. Aunque dice, pero lo dice para explicar otras cosas. ¿Me entiendes? Lo que está seguro es que ahí va a haber paz. Ahí va a haber paz. Porque esto no está enfocando en que allá en el cielo van a haber animales o no van a haber animales, ¿no? Aquí lo que se está enfocando es que allá va a haber paz. Ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor. Porque eso viene cuando el reino de Cristo sea consumado. Porque es un reino de paz. Y este reino de paz marca su culmine cuando en el capítulo 21 de Apocalipsis, ¿qué hace? Y yo, Juan, vi que desciende del cielo la ciudad santa, la nueva ciudad de paz. Porque no está hablando de la Jerusalén de ahora, sino de la Jerusalén de arriba. La Jerusalén, la casa de paz. Porque se piensa en Jerusalén hoy en día, ¿es una casa de paz Jerusalén? Es todo lo contrario a la paz. Es un lugar que usted va y siempre hay gente con sus fusiles, siempre están hablando de atentados, siempre alguien le quiere hacer daño a otro, pero por eso el apóstol dice, no está Jerusalén, la Jerusalén de arriba, la celestial, en compañía de millares y millares de ángeles, donde reinaremos para siempre con el Señor y estaremos con Él. Volvamos a Miqueas capítulo 4, verso 3. Verso 4, perdón. Verso 4. Miqueas 4:4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos no hablará. Nuevamente, ¿qué imagen está usando el profeta aquí? Dice que va a estar sentado debajo de una vid, debajo de una higuera, y nadie le va a hacer daño. ¿Qué quiere decir? Que va a haber paz. Nuevamente, el reino de Dios trae paz. La consumación del reino de Dios traerá paz. Traerá paz. Luego, ¿y por qué traerá paz? Porque aquí le dice a ese pueblo de Dios. Porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Porque el Dios del pacto lo ha decretado. Porque el Dios del pacto lo ha establecido así. Su reino será un reino de paz. Un reino donde ya no existirán las peleas, donde ya no existirá, ¿cierto?, que un vecino viene y mata al otro. No, ya no existirá eso. Porque el reino de Dios será un reino de paz. Por último, el verso 5 dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. ¿Qué entienden ellos? Recuerden, en el presente inmediato de donde se escribió esta carta, todos están siguiendo al oído. Miqueas le está diciendo, ustedes van a ir camino al exilio, y aparte de eso, el templo de Dios va a ser destruido. Lo escogido, triste, por lo que va a pasar.
tristes con lo que va a pasar. Pero ahora dice, ahora con esta profecía, ahora con lo que nos ha dicho Miqueas, si ellos quieren servir a sus dioses, que lo sirvan. Pero, aunque cada uno de ellos ande en sus dioses, nosotros, con todos, andaremos en el nombre. Entonces el cristiano no entra diciendo, pero mira cómo esos cristianos hacen esto, mira cómo estos hacen esto otro, mira cómo no, ellos si quieren hagan lo que quieran, pero yo voy a servir al Señor. Pero yo voy a andar en el camino del Señor. No importa que venga esta destrucción temporal. Yo sé que el reino que el Señor nos ha prometido es un reino de paz. Podré morir, pero aunque muera, Él me va a resucitar y me va a permitir entrar a este reino de paz, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá dolor. Dice, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, por un momento, no, sino eternamente y para siempre. ¿En qué debemos descansar nosotros? Recuerden, los israelitas estaban cuando todas estas cosas no pasaban, tal como nosotros. Todavía no llega el reino de paz, vemos todas estas cosas malas que están pasando. ¿Pero en qué debemos descansar? Dios traerá paz, y traerá una paz perdurable y eterna. Terminaremos con estas dos preguntas. ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Cómo está tu confianza en Dios? Segunda pregunta. ¿Vives con la esperanza de que cuando Dios consume su reino, traerá paz? Que las tristezas del mundo presente no te derriben, hermanos. Dios traerá paz. Y una paz perdurable. Que las enfermedades del tiempo presente no te mantengan destruido, hermanos. Dios traerá paz. Y quizás la pérdida de un ser querido, enfréntala con la fortaleza del Señor, hermanos. Porque Dios traerá paz. El consuelo del cristiano está en que Dios traerá una paz infinita y una paz perdurable, donde ya jamás, nunca tendremos que llorar. Gracias le damos a Dios. Vamos a orar a nuestro hermano Dios. Le voy a rogar al hermano José que pueda dirigirnos una oración por la palabra de Dios, para que Él nos permita confiar en Él y confiar en su paz. Padre amado Señor, pido Señor en el nombre de Jesús, Señor, primeramente te doy gracias, Señor, por la vida, Señor, gracias. Gracias por morir en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias te doy por esta enseñanza, Señor, por esta palabra, Señor, que nos ha enseñado, Señor. Que tú eres el único Rey de Reyes que reina, Señor, sobre todo, Señor. Que tú eres el dueño, Señor, de cada uno, Señor. Por eso eres denominado, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta palabra, Señor, que es el Salmo 91, dice, Señor, dice que al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, y Dios mío, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas se sentará seguro. Señor, enséñanos a confiar, Señor, en ti, Señor mío. Enséñanos, Señor, y repréndenos, Señor, en cada una de nuestras áreas, Señor, que estemos fallando, Señor. Repréndenos, Señor, corrígenos, Señor, para que nosotros podamos, Señor, vivir del reino, Señor. Porque el reino está en este momento, Señor. El reino, Señor, está reinando, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros llegamos, Señor, allá, Señor, lo que tú tienes preparado, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Este siglo venidero que viene, Señor, que esté
para que estemos nosotros con ustedes, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor. Te imploro, Señor, que tenga misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido amén y amén. Amén. Gracias le damos a nuestro amado Dios. Antes de terminar, vamos a cantar un último salmo al Señor. El Salmo 7. Salmo 7. Salmo 7. La introducción al Salmo 7 dice: Él ruega ser preservado de la gran persecución de Saúl. Presenta su inocencia, solicita el reino que le había sido prometido y confusión para sus adversarios. Por último, canta que ellos perecerán por sus propias espadas y alaba a Dios. Cantemos al Señor. Jehová poderoso, Dios mío, solo a ti yo me confío. Ven que me hace persecución, dame tú la liberación. No será que me arrebate como león y me destroce, sin que haya quedar al final me libre de tan grande mal. Jehová Dios mío, sumo justo, si de cierto he hecho esto, si en mis manos en verdad está hallada la iniquidad, si yo he dado un mal pago a quien estaba en paz conmigo, hasta yo di liberación a quien me atacó sin razón. Mi enemigo persiga mi alma y la alcance con su palma, para mi vida en tierra hallar y mi honra en polvo dejar. Oh Señor, alzate en tu furia, levántate contra sus iras, y en mi favor haz despertar el juicio que mandaste ya. Te habrán a ti rodeado los muchos pueblos congregados, sobre ellos con majestad vuelve a levantar. El Señor juzgará naciones, juzga, oh Señor, mis acciones, conforme a mi equidad y según mi integridad. Fenezca la maldad del malo, mas establece tú al justo, pues el Dios justo a la razón prueba la mente y corazón. Mi escudo está en sus manos, las del grande Dios soberano, que ha obrado salvación a los de recto corazón. Dios es el que juzga a justos, y Dios también en todo tiempo. Muy airado estará contra ellas y maldad. Si el impío no se arrepiente, Dios hará su espada hiriente, su arco viene de pensar y lo ha preparado ya. Para si el Señor igualmente preparó las armas de muerte y muchas flechas se labró contra el
ha dado a luz, el mal mozo ha acabado y también lo ha ahondado. En la fosa que hizo caerá, sobre su dolor tornará, mas a Jehová le ha alabado, según su justicia Dios santo. Nombre cantaré salmos yo, de Jehová es muy alto Dios. Amén. Hermano Ángel, por favor, despida esta reunión al Señor para que nos guarde durante esta semana que se nos viene. Por favor. Oh Padre amado, mi Rey soberano Dios, te damos las gracias, Señor, por esta bendita oportunidad que usted nos ha conseguido de poder llegar hasta aquí, Señor, a poder, Señor, comer de tu porción, Señor, a comer de tu palabra, Señor, a aprender de tu enseñanza, Padre bendito Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes, Señor, en esta semana, que tú nos guíes, Señor, que usted esté con nosotros para siempre, bendito Dios. A donde quiera que vayamos, Señor, que usted esté con nosotros. Madre Dios, le pedimos su protección. Le pedimos, Señor, que usted, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que la palabra, Señor, nos esté siempre recordando. Nos esté siempre, Señor, recordando, Señor, lo que tú enseñas, Señor, lo que tú nos enseñas, Señor, cada domingo, Señor. Cada vez, Señor, que abrimos la palabra, Señor, que podamos, Señor, ponerla en práctica y meditarla, Señor, tu hermosa palabra, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, por esta oportunidad, Señor, por este momento que usted nos ha dado, Señor, para poder congregar unos con otros, para poder estar juntos, Padre Santo, para poder aprender. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor, nuestro Salvador y Dios, les bendiga, amados en Cristo, que tengan una muy